Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Bienvenidos, los saludamos nuevamente en el episodio 190 de Vanguardia Obrera. Quiero saludar especialmente a quienes ya nos acompañan en la transmisión. Ya se están reportando muy juiciosos y muy cumplidos Merpac, Jairo Moreno, Álvaro Albán, Yasmín y María Elena, y esperamos que muchos otros se acerquen pues a esta transmisión. Pues yo opino que el Congreso, pues nada, es algo que también hay que abolir. El Congreso nunca hace la solución para el pueblo. Hay que abolir y entender que la socialdemocracia también es otra vuelta que no le va a servir al pueblo y que hay que abolir en absoluto todas esas instituciones que en últimas hacen que un poco de políticos ganen un poco de plata a costa del pueblo. Entonces me parece importante como entender que no importa si el Congreso tiene una bancada del 100% de izquierda o de Petro, el Congreso no va a servir y hay que abolir absolutamente todo lo que venga del Estado y el Estado mismo. Lo que pienso del Congreso en este momento es que es un Congreso de extrema derecha que está robando al pueblo colombiano. Y el Congreso se besa al pueblo, quien vota por ellos es el pueblo. Por ejemplo, al Chulavita, ese señor Efraín Cepeda que se ha robado al Estado, que está en contra de todas las reformas del Estado. Tenemos que los colombianos no volverlo a elegir a ese godo. Tenemos que volver a elegir a gente nuestra, a gente que nos represente en nuestras necesidades sentidas del pueblo colombiano. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. De nuevo saludar a la audiencia, a mis compañeros de mesa José y Ricardo, preguntarle de pronto a nuestros seguidores si ahora sí nos están escuchando y pues darles una calurosa bienvenida a este episodio que hoy haremos en vivo. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa, un saludo especial a nuestro equipo técnico y por supuesto muy buenas noches a los compañeros que ya nos acompañan en este nuevo episodio. Los invitamos a que compartan con sus amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Centraremos hoy nuestra atención en lo que está pasando en Colombia con la lucha por conquistar las reformas que tanto necesita el pueblo colombiano. Hablaremos de la estrategia del gobierno, de la respuesta de los opositores y de esa lucha que hay entre lo que hemos caracterizado nosotros como los dos caminos en el movimiento de masas que cada día arde más en el territorio colombiano. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy en la mesa y al cual los estamos invitando para que nos compartan sus opiniones y para que compartan la transmisión. Hoy nos convoca una coyuntura clave. Se presentan varios hechos muy rápidos unos con otros, el hundimiento de la consulta popular, la presentación el día lunes 19 por segunda vez de esa consulta ante el Congreso, pero ahora no con 12 sino con 16 preguntas, donde incluyen temas de salud. Además de eso, la jugada de los opositores al gobierno de desviar la atención de esa consulta con una contrapropuesta de reforma laboral. Y sobre todo, el llamado que ha hecho el propio gobierno a lo que ellos han nombrado como cabildos en todo el país, pero además de eso, la mención al paro. Se ha retomado nuevamente esa idea, ha cogido fuerza y este fin de semana se llevaron muchas movilizaciones. Se realizaron los llamados a los cabildos en varias ciudades y todos encabezados por cuadros políticos del pacto histórico. El lunes, además de eso, la cumbre social y política que se desarrolló en el claustro de la Universidad Pedagógica, donde allí se tuvo la posibilidad de escuchar a diversas posiciones, sectores, algunos del gobierno, otros no tanto, pero todos convocando pues a la lucha, a la movilización, y donde ya desafortunadamente, como era de esperarse, se presentó la conclusión, un documento preelaborado que fue muy evidente, donde se concluyó y se presentaron 11 tareas bajo el nombre de acciones a realizar. Sobre este panorama vamos a analizar hoy con nuestros compañeros de mesa la lectura que ustedes tienen sobre esto y igualmente entonces los invitamos para que nos compartan sus opiniones. Analicemos bien qué es lo que se presenta en esta coyuntura
tan abigarrada, tan mezclada de tantas cosas, porque tenemos que sacar de todo eso lo esencial, lo fundamental, lo más importante. Quiero darle la palabra inicialmente al compañero José. Bienvenido. Bueno, Ricardo, yo creo que para entender el momento hay que señalar varios aspectos. El primero es que lo que estamos viendo ahora por arriba es solo otro episodio del pulso entre las pretensiones del gobierno reformista y las clases parásitas dominantes que no quieren cederle nada al pueblo. Es otro episodio. El segundo tiene que ver con la reanimación del movimiento de masas luego de casi 2 años de adormecimiento y 3 años de promesas incumplidas. Han sido estos 3 años de trapicheo en el Congreso, de componendas del gobierno con los representantes de los ricos holgazanes, y el pueblo ya está asqueado, indignado y ya se cansó del Congreso. Y no solamente del Congreso, sino de otras instituciones del Estado que se niegan a tener en cuenta sus intereses y exigencias. Por eso viene presionando desde abajo, como claramente se lo hicieron saber al presidente, o se lo han hecho saber al presidente, tanto en la asamblea realizada en septiembre del año antepasado en la concha acústica de la Universidad Nacional, como con la lucha permanente en las calles, enarbolando sus exigencias, en los bloqueos, en las tomas de tierras y de oficinas, e incluso en las manifestaciones a que ha sido convocado por el presidente. Es decir, el ascenso de la lucha obrera, campesina y popular que se presenta en los últimos meses es la continuación del paro del 2019 y del gran levantamiento popular del 2021. Por eso el llamado del presidente Petro a las calles y a un paro ahora corresponde a ese sentir. Es el pueblo el que está indignado. Y así al presidente no le gusta o no quiera un nuevo paro, pero él sabe que el pueblo quiere luchar y le está exigiendo, como decían las mamás, que se amarre los calzones y enfrente de verdad a esa élite parásita, no solo, eh, digo yo, eh, no solamente en, en el arriba, ¿sí? Y por eso el llamado pues a en lo último, incluso a que se haga una huelga general. Eso es lo que estamos viendo ahorita y bueno, incluso es interesante el llamado que hace también a que el pueblo decida en las asambleas o cabildos populares hasta dónde quiere ir. En ese sentido, las fuerzas del Pacto Histórico y la llamada ahora Coordinadora Nacional por el Cambio se han movido en los últimos días y a la par con la radicación de la nueva consulta que incluye 4 preguntas más sobre la salud. Ayer hicieron pues eventos en las principales ciudades capitales y en particular, lo decía Ricardo, la llamada Cumbre Social, Política y Popular, donde se anunció un paro de 48 horas los días 28 y 29 de mayo y un nuevo paro el 11 de junio junto con caravanas hacia las 4 ciudades capitales más importantes. En ese sentido, pretenden presionar tanto para que el Senado agilice el trámite de la reforma laboral que revivieron, como para que resuelva sobre la nueva consulta. En los hechos, significa poner a trabajar el Senado con la posibilidad de que si se aprueba la reforma laboral, la consulta quede como improcedente o de mantenerla viva y con nuevas preguntas en el caso en que nuevamente sea hundida la reforma. Esto es lo que se presenta por arriba y se llama a que el pueblo presione desde abajo. Pero creo que la pregunta más importante no es lo que pueda pasar por arriba, sino qué hará el pueblo. Pues en última instancia,
todo depende de la lucha directa de la clase obrera y el pueblo colombiano y no de las podridas instituciones del Estado como el Congreso, que ya ha demostrado hasta la saciedad que no está dispuesto y que está en contra del pueblo abiertamente. Y a ese propósito, entonces es importante señalar las exigencias que varios sectores hicieron en los eventos de estos días. Y creo que toca que dediquemos un rato pues especial a esto. El primero tiene que ver sobre el conjunto de las reivindicaciones populares y el segundo sobre la necesidad del paro general indefinido. Sí, es cierto, José, hay algo que debe quedar muy claro y es que, y de lo que se vio ayer, ¿no? El pueblo colombiano necesita también confiar en su propia fuerza organizada y eso se vio en los cabildos. Es una demostración de que igual que sucedió en el 2019, en el 2020, en el 2021, los jefes de las centrales, de los partidos pues tradicionales, los jefes del reformismo también como tal, pues ya tenían una propuesta, una forma de actuar también independiente del sentir de las masas y de las necesidades del pueblo. Y recordemos que de hecho en el 2021 fueron las bases y el movimiento en general exigiendo también el paro nacional indefinido y ellos convocando a una movilización aquel 28 de abril, ¿no? Pero así como hace 4 años, pues puede que suceda también ahorita y tenemos que estar preparados a esos escenarios también, que el movimiento pues desafíe esos llamados pasivos a la movilización y se conviertan en grandes levantamientos, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de entender bien este momento y de orientar con acierto qué hacer, ¿sí? Porque pues lo menos que nos puede pasar, y eso fue parte de lo que aprendimos también con el levantamiento popular, es no estar organizados. ¿Sí? Y debemos entonces estar organizados en forma asamblearia y, muy importante, con una dirección revolucionaria, no con una dirección reformista. Y bueno, los mismos que se mencionaba también, y por lo menos en Bogotá fue muy evidente, los mismos que dirigieron pues como tal el cabildo, que además se trataron de compañeros y fueron pues los más revolucionarios, ¿no? Desde el ministro de Trabajo hasta los congresistas y demás, reconocieron pues que el levantamiento popular puso prácticamente al presidente Petro, y que además él se basó en esas reivindicaciones populares para su campaña y su programa de gobierno. Eso ellos lo reconocen, pero en la práctica, pues, digamos que sigue vigente y no es que se esté teniendo en cuenta completamente. Entonces, esa deuda con el movimiento está ahí, está latente, y eso se hizo saber en los mismos cabildos. La gente como tal, ya no los que estuvieron allá en la mesa, diciendo que eso era una asamblea popular que ni siquiera eligió una mesa, sino que ya estaba montada de las mismas bases, representantes de diferentes sectores que asistieron a los cabildos hablaron de, por un lado, no politizarlos en términos pues de no volcar eso a los propósitos electorales de 2026. Ese fue un sentir pues de los diferentes representantes ahí de las bases. Y de otro lado, como decía José, el cumplimiento de las reivindicaciones populares pendientes, que no son solo las laborales y tampoco las de salud. Se hicieron saber, por ejemplo, reivindicaciones pendientes como la liberación de los jóvenes presos por luchar, la justicia también y la atención a los asesinatos selectivos contra la juventud. Se exigió de nuevo la disolución real del ESMAD, las oportunidades de acceso al mundo laboral con garantías para los jóvenes, así como la educación pues gratuita, la educación de calidad. También se habló, y eso me parece muy importante, de una alerta nacional por feminicidios, de reivindicaciones, pues sí, en cuanto a salud, educación, vivienda, incluso tierra. Se habló de constitución. Esto también me pareció muy importante, la constitución de un Comité Nacional de Derechos Humanos que tenga recursos y que tenga material para atender los casos de represión que se presenten, porque ya además los comités de derechos humanos y los representantes de derechos humanos decían, sabemos lo que pasó en el 2021 y precisamente partiendo de esa experiencia del pasado levantamiento, necesitamos estar preparados también. Además, por el paramilitarismo que Exacto. anda amenazando y perfilando
y asesinando. Es cierto. Y además porque la gente sí tiene en la cabeza algo distinto a a una simple movilización, ¿no? De pronto la gente sí está viendo un poco más allá de lo que puede pasar. Se habló también de la lucha contra el despojo de tierras, contra el desplazamiento forzado, contra las masacres y la agudización también de la guerra en el campo, que por eso están los campesinos también en la Plaza de Bolívar, que decían ellos, pues no estamos contra el gobierno acá, pero sí estamos acá exigiéndole que no se escuche y que se atiendan también nuestras exigencias, porque nos están matando. Se habló también de la lucha contra la base militar en Gorgona, bueno, un largo etcétera que planteó el movimiento, que plantearon las bases en esos cabildos, que el pueblo colombiano exige, pero que de hecho no está contenido ni siquiera en las 14 preguntas que contiene la consulta 2.0. Entonces, sí hay que advertir la actitud pues de los dirigentes de las centrales y de los partidos, porque hay una clara recarga a la balanza hacia la contienda electoral y pues a querer que la lucha de clases se exprese allá arriba, ¿no? Con las peleas parlamentarias, que pues como ya vimos en vivo y en directo con la plenaria del Congreso, donde se discutió esa consulta, pues no va a solucionar los problemas del pueblo colombiano. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, todo lo que nosotros estamos mirando aquí, primero que todo hay que mencionar la insistencia pues que hay de parte del gobierno en torno a presentar la consulta popular. Efectivamente, cuando el Congreso toma la decisión, sea de forma arbitraria o como haya sido, pero toma la decisión de tumbar la consulta popular, tenía todas las probabilidades de apoyarse en el pueblo, de acudir a las masas directamente, pero no, tomó la opción de presentar otra vez la consulta. Aquí le incluye efectivamente 4 preguntas sobre salud, donde básicamente habla de la posibilidad de que el gobierno de que el gobierno pueda producir medicamentos para hacer entrega completa y oportuna de los pacientes. La otra, que si están de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras. Otra, que si se está de acuerdo con un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo, que es uno de los aspectos principales de la propuesta de reforma a la salud, que también les habían tumbado, ¿no? Y si se está de acuerdo a nivel laboral con que haya un régimen especial y que garantice la vinculación formal de los trabajadores de la salud con sus derechos laborales. Es decir, ampliar, meter estas otras preguntas quiere decir tomar otra partecita de las banderas de toda la plataforma pues de lucha y todas las banderas del levantamiento popular, y eso pues tiene ese doble filo, ¿no? De que habiendo la posibilidad de encauzar toda la fuerza y todo el poder y toda la decisión y todo el trabajo hacia el pueblo, hacia las masas, hacia constituir las asambleas populares, crea nuevamente ese espejismo, ¿no? Ese espejismo de que vamos otra vez por la consulta. Y eso efectivamente se reflejó en los cabildos, ¿no? En los cabildos, gran parte de los discursos tenían mucho ese aspecto, ¿no? Vamos otra vez por la consulta, vamos por la consulta, vamos a apoyar la consulta, y se deja de lado pues esa posibilidad de que había de encauzarlo. Eso genera, que es a donde quiero llevar el tema, eso genera efectivamente en el movimiento revolucionario entre los comunistas y toda la gente pues que desde algunas organizaciones y a nivel individual están por la lucha y por la revolución y por ese camino, se intensifica la idea de que no hay que hacer nada con los petristas, de que con ellos no hay posibilidades, de que esa gente todo lo estaba apostando es hacia la vía electoral, que no hay opción alguna de eso. En este punto yo quiero mencionar lo siguiente.
Hay un hecho importante, objetivo y que no podemos negarlo, y es que hay un movimiento social, ¿sí? Hay un levantamiento, hay una movilización, hay un crecimiento nuevamente de la gente que está saliendo a las calles, y los revolucionarios tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Tenerlo en cuenta en qué sentido? En que el papel principal, la responsabilidad principal que tienen es disputar la dirección de ese movimiento de masas. Es decir, no pueden aislarse de ese movimiento. Es un movimiento objetivo y si los revolucionarios se aíslan de ese movimiento, simplemente lo que están haciendo es entregándose en bandejo de plata para que los reformistas o incluso sectores reaccionarios canalicen esa fuerza. ¿A qué voy con esto? En este tema tiene mucho que ver un aspecto que los revolucionarios y sobre todo los comunistas entienden, que es tener una correcta política de alianzas. Es decir, cómo se materializa eso, cuál es la manera práctica de llevar adelante eso que algunos comunistas incluso llaman muchas veces lo del frente de clases, ¿sí? Hay que hacer un frente de clases. ¿Y cómo se materializa ese frente de clases en estos momentos? Asunto que tiene mucha importancia y es decisivo para el avance del elemento consciente y para el avance de las tareas más importantes hacia tareas más estratégicas. Algunos aspectos importantes en eso, ¿cuáles son? Por ejemplo, hay que ubicar bien cuál es el enemigo principal. Y el enemigo principal no es en general siempre. Claro, la gente dice, no, es que el enemigo principal es la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. Sí, eso es cierto, pero eso se materializa en momentos concretos y hay que saberlos ubicar. En la lucha actual, en el momento ahorita específico de la coyuntura, el blanco de ataque son los sectores más reaccionarios de las clases dominantes. Su Estado como institución y el Congreso como la institución que encabeza en estos momentos la reacción. Es decir, es hacia allá donde hay que ubicar el blanco de ataque. ¿Y por qué hay que entender eso? ¿Cierto? Porque una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Porque una cosa son las clases dominantes y otra cosa incluso son sectores, ¿sí? De la pequeña burguesía incluso sectores que están dispuestos y que aceptan incluso la posibilidad de algunas reformas. Pero hay sectores totalmente reaccionarios, completamente radicalizados, que no quieren aceptar absolutamente nada, que van es por todo y no quieren ceder absolutamente en nada. Y en ese sentido, entonces, se determina también cuáles son los aliados en esa lucha. Las masas trabajadoras y todos los que comparten la lucha y están de acuerdo con las banderas del levantamiento popular, incluso algunos no con todas, incluso con una parte, como por ejemplo quienes van por reformas y ahora recientemente hablan de la consulta popular, ¿sí? Ese llamado y esa postura que muchos sectores han venido asumiendo, incluso sectores que hasta hace incluso pocos días no hablaban de eso, ¿sí? Hay sectores que hasta hace poco solamente estaban hablando de consulta popular, ¿sí? De la consulta y de la consulta, pero cuando sucede esto, muchos levantan la bandera del paro, muchos levantan la bandera de la lucha directa, muchos levantan la bandera de las asambleas populares y eso hay que tenerlo en cuenta porque eso cambia permanentemente, ¿sí? Pero claro, en esto hay que ser precisos. Vamos a hacer acuerdos, vamos a unirnos, vamos a hacer alianzas con todos los que estén de acuerdo con esas banderas, pero no solamente de palabra, sino que compartan. Y en lo concreto, eso se materializa también frente al paro con la consigna de paro general indefinido, ¿sí? Es decir, aquí, como decía al comienzo, pues alguien en el chat que decía, ya no es tímida la declaración de paro el 28 y 29, es decir, sigue siendo tímida. Sigue siendo tímida porque efectivamente la única manera de obligar al Estado a ceder es con un paro general indefinido y hacia allá tiene que ir eso, ¿sí? Pero efectivamente entonces eso es la forma de ubicar quiénes son, con quiénes vamos a hacer acuerdos. Y en ese sentido el blanco principal para aquellos revolucionarios que creen que todo hay que irse contra Petro, no, el blanco principal no puede ser hoy ni el gobierno, ni Petro y mucho menos los petristas, ¿sí? Es decir, mucho menos ellos. Así se tengan contradicciones con ellos.
¿sí? Hay que trazar una táctica correcta y en definitiva es la clave para no aislarse. Y en cuanto a las formas de lucha, insisto, el camino es acuerdos con quienes estén con el paro general indefinido. Y en cuanto a las formas organizativas, son las asambleas populares lo que determina si se está de un lado o del otro del pueblo, o si por el contrario se enfoca el esfuerzo principal en persistir en los acuerdos con los enemigos del pueblo. En la forma organizativa, lo que deslinda es eso, quienes están de acuerdo con asambleas populares de verdad con poder directo para el pueblo. Sí, es cierto, Ricardo, queda demostrado que el camino sigue siendo pues el que hemos señalado desde que se impuso el reformismo. Y yo le entiendo pues que sí, en este momento el blanco de lucha no es el gobierno, pero pues nosotros también tenemos que siempre dejar claro pues que de todos modos, independientemente del gobierno, pues el Estado burgués es una máquina de opresión contra los explotadores. Y sí, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, pero nosotros pues siempre tenemos que estar explicando cuál es ese carácter del Estado y pues en última, si a alguien le sirve a ese Estado, pues no está tampoco del lado del pueblo. No es ese el blanco de ataque en este momento, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿no? En este momento pues tenemos, digamos que se ponen al orden del día otras tareas. Las asambleas populares, como les digo, entonces siguen siendo el camino, pero no pueden ser convertidas en simples escenarios para repetir y repetir y repetir discursos y oír y validar las decisiones desde arriba, como sucedió ayer en Bogotá, ¿no? Tienen que ser herramientas reales de organización desde abajo, para preparar, como dice usted, el paro y luchar pues por nuestras demandas. Es el papel de las asambleas populares, además de que podamos estar organizados, es que el movimiento por cuenta propia tome sus decisiones para llevar a cabo la lucha y para conquistar sus objetivos, ¿no? Que son esas reivindicaciones no satisfechas desde el 2021, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Y también son reivindicaciones que fueron recogidas para esa época en el programa Inmediato, un programa que fue publicado en Revolución Obrera. No, no un programa que Revolución Obrera dijo, ay, vamos a proponerle esto al movimiento porque es que eso es lo que consideramos, sino que al contrario, es básicamente la propuesta misma del pueblo colombiano que se intentó sintetizar en ese programa Inmediato y que de hecho trató también de contenerse en la carta abierta que se le presentó a Petro el 3 de abril con las preguntas que se proponían para la primera versión, digámoslo así, de la consulta. Entonces, esas formas de lucha, esas formas de organización, las asambleas populares, la forma de lucha, como lo decía usted, el paro general indefinido, que incluya, ojo a esto, y que eso también se escuchó ayer en los cabildos, el paro de la producción. Entonces, no es el paro de 48, no es el paro de 24 horas, es un paro general indefinido como única manera de conquistar lo que está pues, sin conquistar, ¿no? Y que sigue siendo fundamental para el pueblo colombiano. Y bueno, pues de todos modos, la consulta para nosotros, cuando la primera vez que se habló de consulta, pues representaba un medio, ¿no? Para que el pueblo mismo por experiencia propia, pues se diera cuenta de que por arriba no nos van a arreglar la vaina, ¿sí? Como efectivamente pues quedó comprobado y lo sigue comprobando también el mismo gobierno, eso también hay que señalarlo, que pues en lugar de decretar ya las reformas, teniendo incluso un apoyo que se planteó y que lo vimos incluso el 1 de mayo, pues sigue insistiendo y es cierto aquí lo que dicen nuestros seguidores en los chats, sigue insistiendo por la vía de la democracia burguesa y sí, como dicen, es un revolucionario chimbo, por ahí decía un seguidor. Entonces sigue insistiendo en el acuerdo nacional y sigue insistiendo en que por arriba se pueden solucionar las cosas. Y seguramente que la consulta 2.0 vuelva a hundirse o de pronto, pues si el estado de ánimo del movimiento está bien arriba, se apruebe, bueno, no sabemos, hay que estar pendientes de los cambios en la realidad, pero lo cierto es que no se puede tampoco dejar que únicamente ese estado de ánimo de las masas sea canalizado hacia el apoyo irrestricto al gobierno y la contienda electoral del 2026, aunque eso no sea lo principal. Lo cierto es que el camino para aprobar la consulta, para discutir las reformas, etcétera, etcétera, es largo,
pero en cambio el tiempo es corto, según la misma legalidad burguesa, pues. Y las posibilidades para alguna reivindicación favorable se nos están agotando, ¿sí? Así funciona el Estado de los ricos, así es su burocracia, su corrupción, sus tramoyas, sus jugadas parlamentarias. Bueno, es una cosa, un circo carísimo que no nos está sirviendo para nada. Desde ahí que la consulta hundida era un medio para entender que ese Estado burgués no le sirve a los de abajo y decíamos que en caso de que pasara, pues por lo menos íbamos a ganar algunas reivindicaciones que nos ayudaran realmente a mejorar las condiciones de vida de los explotados. No pasó, ¿sí? Y se está volviendo a intentar. Mientras tanto, la acción convocada, pues de pronto puede reducirse a presionar al Congreso para que apruebe la reforma laboral. Nosotros decimos no, hay que denunciar a ese Congreso que le dio la espalda al pueblo y que se la va a seguir dando. Entonces, esperemos qué va a acontecer con esa agenda que está programada. Y en cuanto a la nueva consulta, pues sí, es otra forma de presionar la aprobación de la reforma laboral. Pero pues al final, como decía también José, todo depende del estado de ánimo de las masas y de la disposición que haya para la lucha. No se trata entonces si nos oponemos o no nos oponemos a la consulta 2.0, sino de hacer un énfasis en la necesidad de tomar esas reivindicaciones, esas exigencias del levantamiento popular, como ya lo están haciendo las mismas bases en los cabildos y en las cumbres pues que ellos han hecho. Entonces, reitero, nuestro llamado sigue siendo claro y es asambleas populares donde se ejerza poder directo de las masas, el paro general indefinido que incluya paro de la producción y elevar el nivel de conciencia porque ya se está comprendiendo también mejor cuál es el papel del Estado burgués y en particular de esa institución del Congreso. Independientemente del representante de turno, la dictadura contra el pueblo se va a ejercer. Y sí, y la otra, el otro asunto que hay que tener en cuenta siempre en eso es la magnitud, el alcance, los propósitos que hay ahorita en esa lucha concreta. Es una lucha, digamos, de alguna manera coyuntural, es una lucha política que enfrenta al Estado contra el conjunto del movimiento del pueblo, pero es una lucha todavía en el aspecto reivindicativo. ¿Sí? Es una lucha por unas reformas, por unas reivindicaciones, y ese es un punto que hay que tener claro, porque si no se tiene claro eso, entonces se desprecia. Lo que se llama el izquierdismo, pues, entre los comunistas es despreciar eso porque es una lucha solamente por reformas. Entonces eso no sirve. ¿Sí? O la posición que dice solamente podemos quedarnos en eso, no pensemos en otra cosa. Es decir, dediquémonos únicamente a la lucha por reforma, no hay que pensar en lo otro. El papel, la posición correcta de eso es entendiendo esa situación, los comunistas, los revolucionarios tienen que vincular esa lucha, dirigirla, conquistarla y hacer que eso sirva de aprendizaje para esa fuerza social que se vincula a eso y que comprendan que la solución definitiva no es esa, sino que eso sí tiene que servir a la preparación para las luchas más grandes, es decir, a la lucha por la transformación radical del sistema, que es lo único que puede garantizar que esas conquistas realmente tengan trascendencia, vayan mucho más allá y no sean simplemente una conquista pasajera temporal. Pero hay que vincularse a eso con esa conciencia, ¿sí? Vincularse a esa lucha y hacer de esa lucha preparación y enseñanza para la lucha por el socialismo. En ese sentido, creo que hay que tener en cuenta un asunto y por eso hay que hacer énfasis en que no se trata simplemente de salir a marchar. Ya los dirigentes de las centrales hablaron de que había que hacer paro de 48 horas y un paro de 24 horas en junio. No es suficiente. Por eso es necesario que para que el movimiento comprenda, incluso para que el pueblo comprenda la magnitud de su fuerza y dónde está su verdadero poder, se tiene que trabajar por parar la producción para poner en jaque al sistema.
Y creo pues en ese sentido que la llamada cumbre realizada en Bogotá, bueno, le pusieron después dizque nombre de asamblea, fueron Asamblea enfáticos Nacional Popular. los llamados, sí, así la llamaron, Asamblea Nacional Popular, fueron enfáticos los llamados a parar de verdad por parte de varios participantes. Incluso algunos jóvenes le recordaron a los burócratas de las centrales sindicales lo que pasó en el 2019, las trampas que urdieron en el 2021 en el 2021 en la Asamblea Nacional Popular que se iba a realizar en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, las jugadas de la CGT sesionando en Cafán e impidiendo el ingreso de las posiciones críticas, los acuerdos incumplidos en la concha acústica de la Universidad Nacional, de las órdenes de esos mismos burócratas sindicales a desmovilizarse a los pocos días con el cuento de que el paro había sido aprobado únicamente para el 28 de abril y que la gente tenía que hacerles caso. De incluso de la posición reaccionaria que tomaron algunos de llamar a judicializar a los jóvenes, poniéndose claramente al lado del uribismo. Además de las críticas que les hicieron en concreto ahí en la cumbre, a que no los tuvieron en cuenta en estos momentos. Y eran, en efecto, pocos jóvenes, cuando fueron los jóvenes quienes entregaron su vida y su libertad por el pueblo en el 2021. Igualmente, los llamados de varios asistentes a realizar un paro de verdad y no meros desfiles deben tenerse en cuenta, porque obviamente hacer un paro, y con mayor razón, un paro general indefinido, exige prepararlo y organizarlo. Y hasta el momento, eso no lo han hecho los burócratas sindicales ni los politiqueros, y seguramente no lo van a hacer. Y por tanto, esa es la tarea que los revolucionarios y los verdaderos dirigentes obreros deben empuñar sin demora para que el movimiento vaya más allá y no quede otra vez a la cola pues de la politiquería y a la cola del reformismo. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, por aquí tenemos bastante participación de nuestros seguidores. Bueno, los saludos. Por acá nos dice que la payasada Omar P.E., la payasada fue la tal cumbre social, política y popular, como siempre es una burla porque las centrales llevan aprobado todo lo que leen sin que los asistentes discutan las propuestas. Sí, total, eso fue lo que pasó. Por aquí Joker Corder, ollas comunitarias grandes y paro barrio adentro. Sí, se habló también de ollas comunitarias allí en las intervenciones como tal ya de la base. Dice el mismo compañero, la clase trabajadora sí puede parar mientras tenga comida, la burguesía no puede parar porque incurre en pérdidas. Bueno, por aquí Rafael Zavala, la lucha nos permite recuperar lo que nos quitaron y que la burocracia de las centrales obreras nunca llamaron ni siquiera a un paro. Por aquí saludo a a Pancho Hincapié. Manuel Cano dice, para disputar la dirección del movimiento se deben tener organizaciones fuertes, influenciadas por los comunistas revolucionarios y no llegar en minoría a esos escenarios. Pues sería un escenario ideal, ¿no? Pero no es lo que sucede en la realidad. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos ir a disputarnos la dirección en las asambleas. Es el trabajo precisamente que estamos llamando a hacer. Por aquí Reinaldo Martínez dice, el estado de las masas son confusas ideológicamente con la consulta popular. Guía correcta nos dice, las intervenciones de ayer no dijeron contratación indefinida en condiciones dignas y justas. Es verdad, eso desde la mesa no se dijo, pero digamos que los asistentes también lo plantearon. Por aquí Álvaro Albán nos dice, el llamado a conformar las asambleas se debe hacer en los eventos de masas para educar a las masas. Lamentablemente, por la debilidad del movimiento comunista, no existen dirigentes para ese propósito. Pues compañeros, ahí sí, como se dice, nos toca ser de soldados generales.
ustedes mismos que están aquí escuchándonos y que están de acuerdo con varias de las posiciones que estamos planteando, pues tienen que ir a ser de dirigentes a esas asambleas, tienen que ir a llevar esas posiciones, la posición correcta, tienen que ir a ayudar a disputar la dirección revolucionaria en todos los eventos que se realicen en medio de toda esta coyuntura también. Em, un nuevo estallido social se aproxima como un poderoso gigante maremoto. La organización política revolucionaria, el Partido Político del Proletariado, debe dirigir dicho movimiento social indefinido. Son los Que- comentarios de nuestros seguidores. ¿Qué tienen ustedes de pronto algún sí, comentario al respecto, compañero? A mí me parece que las inquietudes más importantes tal vez son las referidas al asunto de la dirección y al problema del partido. Y yo creo que ese es el aspecto central. Claro, si tuviéramos ya el partido y el partido tuviera una fuerte influencia dentro de las organizaciones sociales de la clase obrera, del campesinado, de los indígenas, de la juventud, de las mujeres, pues otro gallo cantaría. Pero el asunto de cómo estamos ahorita es que ese partido no se puede construir al margen precisamente de esta lucha actual. Es decir, el partido se construye actuando como partido. Al calor de la lucha de masas. Y se construye no en los laboratorios, no en los seminarios escondidos, no por allá en las catacumbas, sino pugnando por dirigir el movimiento real, la lucha de clases real que se manifiesta ahorita de esta forma. Y parte, creo yo, de lo que estamos haciendo aquí es precisamente eso. Construir el partido se trata de dotarnos de una orientación política correcta que nos permita incidir en la lucha de clases, pero a la vez organizar el movimiento y, por supuesto, lo primero, organizarnos nosotros mismos, porque no se trata tampoco de la actuación individual de un poco de gente sin organización. Se necesita la organización que pueda dirigir incluso la actividad de todos los activistas, de todos los dirigentes políticos y sociales de nuestro movimiento. hay dos asuntos que creo yo es importante a propósito de la lectura de esos mensajes y de lo que se ha dicho ahorita. Dos asuntos importantes para tener en cuenta en lo que vayamos a opinar. Dice ahorita al final Omar, un nuevo estallido social se aproxima como un poderoso y gigante maremoto. Eh, ¿En el sentido de qué? De que cuando nosotros hablamos de un paro general indefinido, se mencionaba ahora, hay que preparar ese paro, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto existe la posibilidad de que ese paro estalle? Es decir, el paro general puede estallar y para eso hay que estar preparados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué puede estallar? Porque existen las condiciones objetivas para eso. La necesidad existe. No es algo que los revolucionarios se estén inventando, sino que existe esa necesidad y en esa medida se puede preparar, pero puede estallar en cualquier momento. Hoy mismo puede estallar, ¿sí? Y eso es una de las cosas que se vivió pues en el levantamiento. Sí, claro. Y el otro asunto que quiero que tengan en cuenta es esto, ¿sí? En cuanto a la dirección. Es decir, hay compañeros, hay revolucionarios que dicen, sí, hay que luchar por la dirección, hay que dirigir el movimiento de masas, pero no allá donde se están haciendo esas reuniones. No en los cabildos, no en las cumbres, no en las convocatorias que están haciendo todos los petristas, en eso no. Allá no vamos a ir absolutamente a nada, allá no hay nada que hacer. ¿Qué frente a eso? Error, un error garrafal. Sí, es cierto, porque, bueno, y de hecho es básicamente quién conduce la lucha, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahorita? O nos escondemos o le hacemos frente a eso. Entonces hay dos asuntos que toca tener en cuenta. De un lado, pues, tener mucho cuidado con las burocracias sindicales, con los reformistas, que de todos modos están al frente, ¿no? Y pues que sí pueden desviar la lucha. Ya José nos explicaba cuál fue su actuar en los cabildos. Ellos de todos modos quieren pactar, suavizar, llevar todo al terreno seguro del Estado burgués. Un ejemplo concreto, la agenda presentada en el Cabildo de Bogotá
También la declaración que salió de la nada, publicada y todo ya en limpio, sin que ni siquiera se pudiera a consideración de lo que llamaban la Asamblea Nacional Popular, ¿no? En la cumbre. Em, y básicamente con una declaración que expone eh, el respaldo irrestricto al gobierno, a sus reformas y a la consulta popular. Y claro, ya después en las acciones y eso, incluso en algunas acciones sí recogen algo de lo que dijeron los asistentes, llamaron incluso o trataron de arreglarlo de realizar un gran paro nacional el 28 y 29 de mayo. Este paro se entiende en la perspectiva de la huelga general y el poder popular. Lo trataron de arreglar así, pero incluso ni siquiera lo recogieron concretamente como lo dijo la gente, que queremos un paro general indefinido. Entonces, básicamente, un asunto, como dicen aquí nuestros seguidores, ya preparado, ya aprobado, ni siquiera para poner en discusión en los cabildos, que se supone son para que participe también la gente, y es en ese sentido que tenemos que también tener cuidado con eso. Eso quiere decir entonces que no vayamos a esos espacios porque es que ellos ya tienen todo preparado. No, pues es que de hecho así se está moviendo la cosa política, ¿sí? El pueblo está hablando, está inmerso en ese asunto, está en la lucha como tal en ese asunto. Entonces nosotros no podemos simplemente aislarnos de eso. Como les digo, el sentir ahí fue el de un paro general indefinido. Se ratificó por parte de varios sectores. También la inclusión de la juventud y las reivindicaciones que tiene ese sector eh, mm, pendientes y que obviaron por completo, y por eso incluso hay un comunicado de las primeras líneas de los jóvenes presos políticos y los que ya están en libertad también, en un comunicado público que dejó expresa la posición y el llamado a Petro, manifestándose contra esa forma como excluyente en que ellos prepararon una audiencia pública que se va a llevar este jueves 22 de mayo, donde reducen la voz, dicen ellos, de los presos por luchar a una sola. Y entonces ellos dicen que no es la única voz que los representa, o que representa a todos los jóvenes que siguen presos o que están siendo perseguidos y están reclamando entonces ser reconocidos como víctimas de la represión estatal desde 2021. Entonces, básicamente ellos están exigiendo participación real y justicia. Entonces, nosotros tenemos que estar, obviamente, en lugar de aislarnos, tenemos que estar allá, garantizando que ese sentir de las masas también se exprese en la actividad y en los objetivos que se definan pues en medio de esas actividades de cabildos y demás. En efecto, hay que enfatizar en eso. Hay que asistir a todas las reuniones y asambleas que se hagan, donde se debe exponer, como decía la compa el conjunto de las reivindicaciones que siguen vigentes. También hay que exponer la idea de que las asambleas no son para hacer politiquería, es para la lucha contra los ricos y el Estado que defiende sus intereses. Hay que explicar y pacientemente que los ricos y sus politiqueros en el Congreso pueden hundir cualquier iniciativa popular, y para eso cuentan con las instituciones del Estado donde está concentrado su poder. Por eso no se trata de dialogar, entre comillas, con quienes nos explotan, sino de enfrentarlos de la única forma en que atienden las exigencias del pueblo, con la lucha directa en las calles, con el bloqueo y con el paro de la producción, que es donde más les duele a los capitalistas porque afecta su razón de ser y su misma existencia, que es la ganancia. Esta es la mejor forma de enfrentarlos, y en Colombia esta forma tiene nombre propio: paro general indefinido, o más exactamente para los comunistas, huelga política de masa. Es todo esto lo que hay que ir a explicarle a esas asambleas, incluso a la base petrista, y a los dirigentes intermedios que todavía confían en que desde arriba se van a resolver los problemas del pueblo, pero que están dispuestos a luchar, que son amigos de enfrentar
a los enemigos del pueblo. Y en eso existe ese acuerdo con ellos. La clarificación, la tarea de clarificar en lo ideológico, nos corresponde a los obreros avanzados y a los intelectuales revolucionarios. Y ese es un trabajo que no nos lo podemos ahorrar. En el tema del movimiento, nosotros no podemos desconocer, insisto pues en lo que decía ahora, la realidad objetiva como se presenta. Existe un movimiento social, existen fuerzas que se están movilizando en los barrios, en el campo, en las universidades, en las empresas, en los sectores pues estatales. Existe fuerza que se está movilizando. Alguna, de cierta manera, controlada, muy amarrada por el petrismo. Otra, no tanto. ¿Sí? Hay esas divergencias. En ese sentido, nosotros no debemos despreciar ninguna de ellas. Hay que actuar, hay que luchar por la dirección, hay que disputarla en todas partes. En uno de los recientes editoriales del periódico Revolución Obrera, menciona algunas tareas. Cuando nosotros nos preguntamos qué hay que hacer en estos momentos, menciona las siguientes. Una intensa y permanente labor de agitación y propaganda que logre ponerle norte a tanta indignación que hay acumulada en la población. Es decir, la indignación existe, pero no es suficiente con que la gente sienta odio. Es decisivo que ese odio lo dirija hacia los verdaderos enemigos y comprenda las causas profundas de sus tragedias. Si nosotros logramos llevar esa conciencia, lograremos un movimiento más fuerte y lograremos el objetivo que tenemos. Es decir, los comunistas y revolucionarios deben ser la cabeza de la pasión de las masas. Además de eso, insiste en que hay que llevar esa idea que hemos insistido aquí también y hemos repetido, las asambleas populares, y poner toda la energía hacia la convocatoria de una auténtica Asamblea Nacional Popular que se proponga un pliego general, es decir, que vaya más allá de esos 12 o 14 preguntas, sino que levante un pliego general, que es lo que realmente es rescatar lo que viene del levantamiento popular. Igualmente establecer acuerdos, lo que mencionábamos ahora, es decir, concretar eso en qué, en la gente que está de acuerdo con eso, tiene que unirse, tiene que hacer acuerdos para actuar como bloque, para hacer trabajo independiente, pero además de eso para actuar como bloque en esas fuerzas y en esas convocatorias que hacen los reformistas, porque hay que ir allá a disputar esa dirección. Utilizar para eso las páginas o el portal Revolución Obrera, que es un espacio de comunicación, es un espacio de difusión y que debemos convertirlo en esa fuerza que multiplique la orientación, la denuncia y que lleve todas esas orientaciones que hay que llevar a todas partes. El otro asunto pues que recomienda también ese editorial es tener en cuenta, no olvidar jamás que esto es un asunto de lucha de clases, que hay enemigos a muerte y que en ese sentido hay que saber actuar, hay que cuidar los asuntos conspirativos, hay que cuidar a nuestros dirigentes, hay que saber que esto va a poner muertos y eso requiere una labor intensa, permanente y organizada. El otro aspecto, ya terminando esas orientaciones, insiste en que la lucha por parte de los obreros conscientes es inseparable de organizar esas fuerzas para la lucha definitiva contra el sistema capitalista que mencionábamos ahora. No es solamente la lucha por reivindicaciones, sino que esto tiene que llevar hacia esa tarea tan importante que todos en el chat incluso insisten en que se necesita un partido político. Pero ese partido político no se construye en frío, no se construye en reuniones simplemente, se construye en la lucha y en ese proceso de lucha hay que ir construyendo ese destacamento, ese dispositivo estratégico que necesita el proletariado para avanzar en definitiva hacia la revolución. Bueno, esas son entonces las tareas, compañeros, que se proponen, que los invitamos también a consultar en el editorial de Revolución Obrera del 17 de mayo. Y bueno, no esperemos más, es hora de actuar, asambleas populares, unidad para la lucha y rumbo al paro general indefinido. Sí, insistir pues en la necesidad de
que necesitamos construir el partido de la clase obrera. Sí, compañeros, esta tarea solo puede hacerse cotidianamente en medio de la lucha de clases y no puede descuidarse ni un segundo, porque todo lo que hacemos ahora debe tener como propósito construir ese partido para dirigir la revolución que necesita la sociedad mundial y la sociedad colombiana. Un partido revolucionario, no para transar componendas con los enemigos, no para prostituirse y venderse en el establo parlamentario, no para venderse por puestos en el estado de los enemigos, sino para dirigir la lucha de todo el pueblo contra los enemigos burgueses, terratenientes e imperialistas. Un partido que se proponga dirigir la lucha para destruir con la violencia revolucionaria ese podrido estado de los explotadores y para construir sobre sus ruinas el nuevo estado de obreros y campesinos que sea capaz de acabar con la explotación y la opresión. Claro, y avanzar, sí. Sí, y además un partido y que debe necesariamente estar unido a los demás partidos del proletariado de los distintos países en una nueva internacional. Y esa que necesitamos también, la fuerza que sea capaz de dirigir la lucha mundial de los proletarios para enterrar definitivamente el capitalismo moribundo. Importante de todo esto también el llamado a los revolucionarios. Sabemos pues que el movimiento comunista está todavía muy atomizado en Colombia, pero hay que luchar contra algo de sectarismo que existe pues en esos grupos o de tal vez descuido o falta de comprensión de la responsabilidad que tienen aquellos revolucionarios que no están organizados, pero que son revolucionarios, que son comunistas, y hay que hacer acuerdos, hay que unirse. Sabemos y entendemos y no debemos olvidar las diferencias que existen. Existen diferencias en muchos aspectos, pero hay que, a pesar de esas diferencias, conformar bloques para disputarle como bloque la dirección a los reformistas. Es iluso pretender ignorarlos, no se puede ignorar a los reformistas, existen, y mucho más iluso cuando el mismo ascenso del movimiento de masas se sabe por experiencia histórica que cuando existe un ascenso del movimiento de masas, muchos de esos reformistas se radicalizan, incluso no solamente de discurso. Hay muchos de esos reformistas que se radicalizan, llaman al paro, se vinculan a la lucha y se comportan de una manera distinta porque el ascenso, el movimiento objetivo, los transforma, así sea temporalmente. Algunos no temporalmente, algunos de esos se logran conquistar para las fuerzas revolucionarias. Entonces hay que hacer eso, hay que hacer esos acuerdos, hay que unirse para realmente disputar esa dirección. Bueno, compañeros, compañeras, este ha sido pues el análisis de la situación actual que hemos hecho aquí, la mesa de trabajo con los compañeros Ricardo, José y mi persona Adela. Esperamos que compartan este episodio, que lo difundan, que lo discutan, que nos hagan llegar también sus opiniones y nos estaremos conversando el próximo martes en el episodio número 191. Agradecerles, compañeros, a ustedes, a Ricardo, a José, por haber estado hoy en este programa en vivo y haber compartido de nuevo esta mesa de trabajo. Igualmente, muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias a nuestra audiencia y por esa participación tan nutrida. Y vamos a tener en cuenta todas sus ideas para darle de pronto más audiencia y explicación a algunas de ellas que son muy importantes. En esta experiencia de vivir en carne propia esa disputa con el reformismo, quiero dejarlos con esta frase corta de esa parte del marxismo escrita por Lenin en Marxismo y Reformismo en 1913, que dice lo siguiente: si los obreros han asimilado la doctrina de Marx, es decir, si han comprendido que es inevitable la esclavitud asalariada mientras subsista el dominio del capital, no se dejarán engañar por ninguna reforma burguesa, comprendiendo que, al mantenerse el capitalismo, las reformas no pueden ser ni sólidas ni importantes.
Los obreros pugnan por obtener mejoras y las utilizan para proseguir la lucha más tesonera contra la esclavitud asalariada. Los reformistas pretenden dividir y engañar con algunas dádivas a los obreros, pretenden apartarlos de su lucha de clase. Los obreros, que han comprendido la falsedad del reformismo, utilizan las reformas para desarrollar y ampliar su lucha de clases. Muchas gracias, compartan pues esta transmisión y hasta una próxima emisión, un próximo episodio de Vanguardia Obrera. La plebe reclama los derechos, la burguesía se los niega a dar, los llevarán con grillos a la cárcel o los arrojan al fondo del mar. No hay que ser pobre, amigo, es peligroso. No hay que ser pobre, amigo, es peligroso. No hay ni que hablar, amigo, es peligroso. No hay ni que hablar, amigo, es peligroso. Quisiera mirar toda roja flamear, una sola bandera en la tierra. Yo propongo luchar hasta el triunfo, luchar, y que el rico tendrá que pagar. No hay que ser pobre, amiga, es peligroso. No hay que ser pobre, amiga, es peligroso.